Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook Desde la Trinchera, a donde subiremos mayor información pertinente a este tema. Les mencionábamos que el Manifiesto del Destino de los Estados Unidos decía que ellos eran los elegidos por Dios y que tenían que extender sus territorios hasta llegar a la costa del Pacífico. Entonces, durante estos años los Estados Unidos adquieren poco a poco territorios y sube al poder a un hombre que es muy importante en este periodo, cuyo nombre fue James Polk. Él fue el presidente de los Estados Unidos y cuando él sube al poder, él tenía la promesa de campaña de que iba a extender los territorios hasta la costa del Pacífico, ya sea comprándolos o ya sea, obviamente no decía que iba a ser la guerra, pero esa era toda su intención. Entonces, cuando James Polk sube al poder, manda, lo que hacen es que Texas se une a la Unión, Texas se vuelve un estado más de los Estados Unidos y James Polk manda a un emisario allá a la Ciudad de México con la intención de decirles a los mexicanos, en primera, que quiere comprarles el territorio de Texas, en segunda, que no se les olvide que les debíamos algunos millones de dólares, y entonces era una coacción, era una forma de que me debes dinero, pero si quieres te voy a dar otros 30 millones de dólares y me das tu territorio, y ahí muere. Y además querían comprar Arizona y otros territorios, no nada más era Texas. California. Entonces sí, definitivamente ya los norteamericanos tenían en miras hacerse de esos territorios, expandir su territorio, ¿no? Además, James Polk era apoyado por los sureños, por los esclavistas, y como les habíamos platicado, muchos intelectuales norteños y muchos políticos, cuando inicia la guerra, se oponen porque precisamente ellos querían, como habíamos platicado Nacho, que no querían parecerse a los países europeos, porque ellos querían ser algo nuevo. Al final dice, bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos criticando, diciendo que está mal, ¿no? Entonces, James Polk, cuando regresa a su emisario y le dicen un rotundo no, que no te vamos a vender nuestro territorio, entonces Polk busca la manera de obligar a que los mexicanos le declaren la guerra a los Estados Unidos. Está el Río Grande y arriba está 150 kilómetros más arriba está en uno que se llama el Río Nueces. Los mexicanos decían que la frontera de México con Estados Unidos estaba a la altura del Río Nueces y los norteamericanos decían que no, que estaba a la altura del Río Bravo. Entonces, como los americanos sabían que este era un territorio en pugna, lo que hacen es que mandan a hacer un fuerte ahí a la altura del Río Bravo, o sea, básicamente se agandallan el territorio y buscan la confrontación con las tropas mexicanas, que los mexicanos, ni tardos ni perezosos, emboscan y combaten ahí en la pequeña escaramuza. Mueren 15 soldados norteamericanos, capturan prisioneros a 50, y es entonces cuando le dan el pretexto a James Polk de que declare la guerra. Cuando James Polk declara la guerra, él dice algo que es una completa mentira, que dice: sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano. Esto es algo que es una mentira, pero cuando el Congreso obviamente le cree lo que Polk está diciendo y permiten que se enrolen los soldados y le dan dinero para que haga su guerra. Sí, entonces cuando mandan el ataque inicia por varios frentes. Además, México venía también desgastado por la invasión francesa, de la famosa guerra de los franceses, porque de los pasteles, porque donde los franceses vinieron a reclamar unos daños que supuestamente no existían, no estaba muy claro, y donde Santana pierde la pierna. Y entonces, obviamente Santana, de pasar de ser el ridículo en Texas, en la batalla de San Jacinto, se vuelve un héroe muy popular porque pierde la pierna en defensa de Veracruz. Y al final los franceses se van porque los británicos empiezan a decir: oye, ¿qué estás haciendo por allá? No fue tanto porque los mexicanos los habían corrido, pero como que recobra popularidad, y entonces Santana estaba en el poder, y entonces empieza la guerra en el 46. Eran tiempos difíciles para México, eso es bien importante mencionarlo. México era un país que estaba separado, existían todavía quienes estaban queriendo que tuviéramos un emperador, quienes eran federalistas, quienes eran centralistas, los que eran de sangre española, los que eran mestizos, los que eran indios, y México básicamente era un territorio, pero no existía una unión. México debía hasta los zapatos a todo el mundo. México no tenía tenía un ejército numeroso,
pero no tenía un ejército entrenado. Como les mencionábamos la semana pasada, a veces ni siquiera los hombres sabían cómo disparar un fusil, un rifle, porque no existía la pólvora para que entrenaran cómo disparar el rifle. Entonces, los primeros enfrentamientos se dan en dos batallas que son de las más importantes al inicio de la guerra. La primera es en Palo Alto y la segunda es en Resaca de la Palma. El primer enfrentamiento allá en Palo Alto se dio entre el general Ampudia y las tropas del general Zachary Taylor. Zachary Taylor era un general norteamericano que era muy pintoresco, te lo pintaban muy pintoresco, porque él no vestía como general, sino que él se vestía como campesino, y todos decían, cuando alguien llegaba y decía que quería ver al general, él decía, no, pues es que no está, porque no conocían, y él siempre parecía todo menos general. Sin embargo, era un hombre que era muy valeroso, él había peleado recientemente en las guerras indias y tenía mucha fama. Entonces, cuando las tropas mexicanas se enfrentan en Palo Alto, surge en la batalla algo que los norteamericanos habían estado perfeccionando y que era algo que ellos le mencionaban la artillería voladora. Obviamente no era artillería voladora, la mencionaban así porque en estas épocas los cañones eran muy pesados. Cuando tú llegabas y emplazabas un cañón, no lo movías más que después de un día de trabajo. Los norteamericanos llevan a cabo su tarea poniéndole unas ruedas muy grandes a los cañones y tenían a los caballos ahí atrás. Entonces básicamente la artillería voladora lo que hacía era que llegaban, emplazaban el cañón, disparaban y lo volvían a poner todas sus cosas y vámonos a otra posición. Esta artillería voladora tuvo un papel muy importante en la batalla de Palo Alto porque las tropas mexicanas estaban acostumbradas a pelear a la moda napoleónica, a la moda francesa de 20 años atrás. Entonces ellos se ponían en fila, iban avanzando, buscando el enfrentamiento a la bayoneta, porque aparte de todo, como les mencionábamos, no tenían ni suficiente munición ni suficiente pólvora. Entonces los mexicanos comenzaban a avanzar y los americanos lo que hacían era emplazar el cañón, utilizaban una munición que se llamaba el bote de metralla, que básicamente es como si fuera una escopeta gigante, aventaban metralla por todos lados y básicamente fusilaban a las tropas mexicanas. Entonces, en la batalla de Palo Alto, que duró un día, los mexicanos pierden estrepitosamente, los americanos apenas si pierden a 10 o 15 hombres, mientras los mexicanos pierden a 300 o 400, y lo que hace el general Ampudia es retirarse, porque ya vio que no es rival para Zachary Taylor. Él se retira a otro lugar que él escoge, que se llamaba Resaca de la Palma. En Resaca de la Palma sucede exactamente lo mismo. Vuelven a ser derrotadas las tropas mexicanas y lo que es de destacarse en Resaca de la Palma es que estaba el río Bravo, el río Grande. Y entonces cuando las tropas mexicanas se dan cuenta de que los americanos se les vienen encima y que no los van a poder detener, se arrojan al río y se ahogan una gran parte de ellos porque no sabían nadar y era tanto el terror que sentían de ver a los americanos que se les venían encima que se ahogan un montón de soldados mexicanos. Mientras están las operaciones terrestres allá en el norte, los norteamericanos también habían desplazado su flota marítima y entonces habían creado un bloqueo comercial en los puertos más importantes. Y mientras están las batallas en el norte, hicieron un intento de desembarco, uno en Veracruz y otro en Tabasco. Y es algo muy curioso porque, nosotros conocemos algo de historia militar, no somos expertos, pero yo jamás había leído acerca de las dos batallas de Tabasco, donde en la primera les dan una paliza a los norteamericanos impresionante. Llegan los norteamericanos, dicen, ¿saben qué? Pues venimos, vamos a apoderarnos de la plaza, el gobernador dice, no, pues por aquí no pasan, y empiezan los cohetazos y los norteamericanos se retiran vencidos. Y es algo muy curioso, fue de las pocas batallas donde los mexicanos vencieron. También hubo un primer intento de desembarco en Alvarado y también les dan una paliza a los norteamericanos, impresionante. Entonces es bien curioso porque mientras en el norte las operaciones eran desfavorables para los mexicanos, en el sur resulta que les estábamos ganando. Eso es interesante. Bueno, entonces después de la batalla de Resaca de la Palma, Zachary Taylor busca la manera de avanzar porque era su objetivo tomar Matamoros y eventualmente llegar hasta Monterrey. Esto es la campaña de este lado, pero también es importante mencionar que
también era prioridad para los norteamericanos, como decíamos, llegar hasta las Californias. Y entonces los americanos forman un pequeño destacamento que avanzan 3.000 kilómetros, van a caballo avanzando 3.000 kilómetros, y conforme van avanzando, van anexando poco a poco lo que son los territorios. La semana pasada les mencionábamos que los territorios del norte eran tan inmensos, eran tan vastos, que básicamente el gobierno mexicano ni lo conocían. O si habían soldados, tenían a 5 soldados en una guarnición y párale de contar. Entonces, básicamente, este destacamento de tropas norteamericanas, cuya misión era llegar hasta California, conforme van avanzando, van ocupando territorio. Ellos tienen un encuentro con lo que son los nativos norteamericanos. Existe la anécdota de que cuando ellos conocen, creo que son a los apaches les dicen que quieren unir fuerzas con los norteamericanos y quieren ir a matar mexicanos, porque ellos siempre les han hecho la guerra a los mexicanos y que gustosos pueden llegar hasta la Ciudad de México. Entonces, este oficial norteamericano le dice que no, de hecho le pide que deje de estar haciendo ataques en contra de los mexicanos para que ellos puedan llevar a cabo la guerra de una manera más bien convencional. Lo que no sabe el jefe apache es que eventualmente va a salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque ellos decían que los mexicanos eran unos desgraciados, pero las guerras indias pues básicamente acaban con toda la raza de los nativos americanos. Aquí también algo que es importante es que surge lo que es el batallón de San Patricio, más o menos por esta fecha. Los irlandeses venían de gran masa porque allá en Irlanda había una hambruna. Entonces se estaban muriendo como ratas, y entonces muchos vinieron a Estados Unidos buscando un nuevo inicio. El único problema es que como eran católicos y en Estados Unidos eran protestantes, como que no los veían con buenos ojos a los irlandeses, y entonces obviamente los trataban muy mal, los juzgaban o los menospreciaban. Y entonces los irlandeses, cuando empieza la guerra contra México, cuando empiezan las hostilidades, pues se sienten más identificados con los mexicanos por la religión que con los norteamericanos, que los trataban como ratas. Entonces todo un batallón deserta y se une a las fuerzas del ejército mexicano. Sí, de hecho, esto del batallón de San Patricio, en Estados Unidos son traidores. Acá se supone que son héroes, pero tampoco como que se les da la importancia que tuvieron, ¿no? Porque los San Patricios eran castigados a latigazos allá en Estados Unidos. Ellos, como bien menciona Marco, eran más identificados con los mexicanos y ellos eran tropas muy valerosas. De hecho, su especialidad era la artillería. Ellos eran unos excelentes artilleros, manejaban los cañones muy bien. Y también algo que hizo destacar el servicio de los San Patricios es que ellos estaban plenamente conscientes de que si caían prisioneros, pues no la iban a brincar. Ellos eran traidores en el ejército norteamericano y eso era un aliciente más pues, para que tuvieran un mejor desempeño en batalla. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.